la amante de mi esposo me desafió en el tribunal, pero no sabía con quién se estaba metiendo. Salió de allí sin nada. Mis dedos temblaban mientras sostenía esos extractos bancarios. 22 años de matrimonio desmoronándose ante mis ojos en cifras frías y transferencias engañosas. Allí estaba la prueba de que mi esposo no solo me engañaba, sino que financiaba una vida paralela desde hacía 2 años. Mi nombre es Elena Sánchez, tengo 42 años y siempre creí que los números no mienten. Como contadora especializada en auditoría fiscal en Bilbao, pasé la vida desentrañando hojas de cálculo, encontrando discrepancias y revelando verdades que otros intentaban ocultar. Nunca imaginé que algún día usaría esas habilidades para descubrir que mi propia vida era una gran mentira. Era marzo, época en la que siempre me encerraba en la oficina de casa para organizar nuestra declaración anual. Roberto solía bromear que yo era más rigurosa con nuestros papeles que la propia agencia tributaria española. Elena, vas a acabar encontrando errores que ni existen, decía riendo, mientras me traía café y me dejaba trabajar en paz. ¡Qué amarga ironía! Estaba revisando los extractos bancarios cuando algo llamó mi atención. Transferencias regulares, siempre el día 15 de cada mes, a una cuenta que no reconocía. 1.200 euros. Todos los meses. Durante 24 meses consecutivos. Mi primera reacción fue profesional, alguien había clonado nuestra tarjeta. Tenía que cancelarlo todo inmediatamente. Tomé el teléfono para llamar al banco, pero algo me hizo detenerme. El valor era siempre exacto. La fecha, siempre la misma. Y había otras transferencias menores, irregulares, a la misma cuenta. Mis instintos de auditora se activaron. Llamé al banco fingiendo que necesitaba aclaraciones sobre nuestras transferencias. La empleada fue atenta. Sí, señora Sánchez, son las transferencias para la cuenta de la señorita Valentina Ruiz. Su marido la registró como beneficiaria fija hace 2 años. Valentina Ruiz. El nombre resonó en mi cabeza como un disparo. Colgué el teléfono y me quedé allí, sentada, procesando lo que acababa de escuchar. Roberto, mi Roberto, el hombre con quien construí una vida, una casa, un futuro, estaba manteniendo a una mujer llamada Valentina Ruiz desde hacía 2 años. Comencé a revisar todos los documentos con la precisión quirúrgica que desarrollé a lo largo de los años. Cada recibo, cada comprobante, cada movimiento financiero. Y allí, escondido entre gastos comunes, encontré un patrón devastador: restaurantes caros a los que nunca fuimos, hoteles en los que nunca nos hospedamos, compras en tiendas de lencería que nunca visité. Mi vida conyugal estaba siendo auditada por mí misma, y el resultado era catastrófico. Decidí investigar quién era esa Valentina Ruiz. Una búsqueda rápida en redes sociales me mostró a una mujer de 31 años, masajista, con perfiles llenos de fotos provocativas y frases sobre merecimiento y abundancia. En los comentarios, elogios de hombres que claramente no eran solo clientes interesados en masajes terapéuticos. Cuando Roberto llegó a casa esa noche, yo estaba sentada en la sala, con todos los documentos organizados sobre la mesa de centro. Entró silbando, como siempre hacía cuando estaba de buen humor. «Hola, amor, ¿cómo fue el día? ¿Pudiste terminar la declaración?», preguntó, besando mi frente con la naturalidad de quien no tiene nada que esconder. «Roberto, siéntate». El tono de mi voz debió alertarlo, porque dejó de sonreír inmediatamente. ¿Pasó algo? Tomé el primer extracto y señalé las transferencias resaltadas en amarillo. ¿Quién es Valentina Ruiz? Su rostro palideció al instante. Vi sus manos temblar levemente antes de meterlas en los bolsillos. Durante mis años como auditora, aprendí a leer a las personas. Roberto estaba en pánico. Elena, puedo explicarlo. 28.800 euros en 2 años, Roberto. Eso sin contar los restaurantes, los hoteles, las joyas que le compraste. Todo documentado aquí. Se sentó pesadamente en el sillón, se pasó las manos por la cara y suspiró profundamente. ¿Cómo lo descubriste? Soy contadora, ¿recuerdas? Y por lo visto, soy buena en lo que hago. Ahora explícame, ¿hace cuánto que mantienes a esa mujer? Roberto guardó silencio durante largos minutos. Yo esperaba, con la misma paciencia que usaba para escuchar explicaciones de clientes sobre irregularidades en sus cuentas. 2 años, admitió finalmente. Comenzó como algo sin importancia, Elena.
Un masaje después del trabajo, charlas. Ella estaba pasando por dificultades financieras, y yo solo. ¿Tú solo decidiste mantener su vida con el dinero que ambos ganamos? No fue así como pasó. Entonces explícame cómo fue. Porque según los registros aquí, no solo la mantienes, también pagas apartamento, coche, ropa, viajes, tomé otro extracto. Incluso un viaje a Madrid el mes pasado. Curiosamente, cuando me dijiste que tenías un congreso de trabajo. Roberto bajó la cabeza. Era la confirmación que necesitaba. Elena, no quería que fuera así. Las cosas simplemente, pasaron. Las cosas no simplemente pasan, Roberto. Las personas toman decisiones. Y tú elegiste, durante 2 años, mentirme y mantener a otra mujer. Me levanté y empecé a recoger los papeles. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Así que ahora me vas a explicar exactamente qué pretendes hacer. Porque no voy a fingir que nada de esto pasó. Roberto me miró con una expresión que nunca había visto antes. Había algo diferente en sus ojos, una frialdad que me asustó. Elena, quizás sea mejor que hablemos de esto cuando estés más tranquila. ¿Más tranquila? Me reí, pero no había nada de humor en mi risa. Roberto, acabo de descubrir que mi esposo tiene una amante a la que mantiene desde hace 2 años. Esta es mi versión tranquila. Él se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Quizá deberíamos pensar en tomar caminos separados. Sus palabras me golpearon como una bofetada. No era una disculpa. No era un reconocimiento del error. Era una sugerencia de que yo me fuera para que él pudiera continuar su vida doble sin inconvenientes. Caminos separados, repetí lentamente. ¿Eso es lo que quieres? Elena, nuestro matrimonio ya no era el mismo desde hace tiempo. Lo sabes. Nuestro matrimonio era exactamente lo que siempre fue, Roberto. La diferencia es que ahora descubrí que tú estabas viviendo otro matrimonio paralelo. Él se giró hacia mí, y por primera vez en 22 años, vi a un hombre que no reconocía. Voy a pedir el divorcio, Elena. Valentina y yo queremos oficializar nuestra relación. En ese momento, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No era solo una traición. Era el fin deliberado y calculado de todo lo que construimos juntos, descartado para que él pudiera empezar una nueva vida con una mujer a la que yo estaba manteniendo sin saberlo. Oficializar, repetí. Con el dinero que ustedes dos me robaron durante 2 años. No fue robo, Elena. Era dinero nuestro. Era dinero nuestro que tú le dabas a ella sin mi conocimiento. Eso tiene un nombre, Roberto. Se llama apropiación indebida. Por primera vez, pareció nervioso. ¿No vas a? ¿No voy a qué? ¿Defender mis derechos? ¿Proteger mi patrimonio? Recogí todos los papeles y los abracé contra el pecho. Roberto, claramente no me conoces tan bien como pensabas. Subí al cuarto y, por primera vez en 22 años de matrimonio, cerré la puerta con llave. Me acosté en la cama aún vestida, sosteniendo los documentos, y comencé a planear mis próximos pasos. Ya no era la esposa traicionada que descubre una aventura. Era una contadora forense que acababa de encontrar evidencias de un esquema financiero. Y yo era muy buena en mi trabajo. A la mañana siguiente, Roberto se había ido. Solo dejó una nota diciendo que se quedaría en casa de un amigo hasta que resolviéramos la situación. No mencionó cuál situación, ni cómo pensaba resolverla. Simplemente huyó, como un deudor que abandona sus deudas. Pero yo no era una acreedora común. Y esta no era una deuda cualquiera. Era el inicio de mi guerra. Mientras procesaba la traición y la decisión repentina del divorcio, Valentina Ruiz estaba lejos de ser una víctima pasiva en esta historia. Descubrí esto en los días siguientes, cuando mi necesidad de entender con quién exactamente mi esposo se estaba involucrando me llevó a investigar más profundamente la vida de esa mujer. Roberto me había subestimado por completo. Pensaba que me quedaría en casa, llorando por la traición, aceptando pasivamente el fin del matrimonio. No tenía idea de que estaba tratando con una auditora forense que consideraba cada mentira como un rompecabezas por resolver. Comencé mi investigación como haría con cualquier cliente sospechoso de irregularidades, sistemáticamente y sin dejar pasar nada. Valentina mantenía un perfil público en Instagram con más de 15.000 seguidores.
Sus publicaciones eran un catálogo de ambición mal disimulada, fotos en restaurantes caros con leyendas sobre merecimiento, selfies en autos de lujo alquilados presentados como logros, y frases motivacionales sobre mujeres que saben lo que quieren de la vida. Pero lo que más me llamó la atención fueron los comentarios. Hombres de mediana edad elogiaban no solo su belleza, sino que hacían referencias a encuentros especiales y momentos únicos. Algunos incluso mencionaban regalos caros que le habían dado. Roberto no era el único. Decidí ir más a fondo. Utilicé mis contactos profesionales para obtener información más detallada sobre la situación financiera de Valentina. Lo que descubrí fue revelador. Oficialmente, declaraba un ingreso mensual de solo 600 euros como masajista autónoma. En la práctica, mantenía un nivel de vida que requeriría al menos 5.000 euros mensuales. Las cuentas simplemente no cuadraban. Fue entonces cuando descubrí que Valentina no solo estaba aprovechando la generosidad de mi marido. Había montado un esquema mucho más elaborado y ambicioso. A través de una amiga abogada, conseguí información sobre los procesos judiciales en curso en la región. Para mi sorpresa, el nombre de Valentina Ruiz aparecía como demandante en otros dos casos, uno contra un empresario llamado Miguel Torres y otro contra un médico llamado Andrés Castillo. En ambos casos, exigía compensación financiera por daños emocionales tras el fin de relaciones extramatrimoniales. El patrón estaba claro, Valentina tenía un método. Pero fue cuando Roberto me llamó, una semana después de salir de casa, que descubrí hasta dónde había llegado su audacia. Elena, necesitamos hablar sobre los términos del divorcio. ¿Qué términos, Roberto? Te fuiste de casa y desapareciste. Estoy con un abogado. Valentina también consiguió representación legal. Esa información me intrigó. ¿Con qué dinero una masajista que ganaba 600 euros al mes había contratado un abogado? Roberto, ella no tiene dinero para abogado. Consiguió algunos profesionales que aceptaron trabajar a cambio de pago futuro. Pago futuro. La expresión me llamó la atención. ¿Qué tipo de pago futuro? Roberto dudó antes de responder. Elena, quiere presentar una demanda contra ti. ¿Contra mí? ¿Por qué motivo? Por interferencia en su relación conmigo. Por daños emocionales. Por obstrucción a la separación. Me reí fuerte, sin poder contenerme. Roberto, ¿me estás diciendo que tu amante, a la que mantuviste con nuestro dinero durante 2 años, quiere demandarme porque descubrí que existía? Elena, no es así como ella ve la situación. ¿Cómo lo ve entonces? Dice que ustedes dos se conocieron, que siempre supiste de la relación, pero que decidiste crear obstáculos por celos. Que perdió años de su vida esperando que aceptaras la separación. Me quedé en silencio, procesando la audacia de esa mujer. No solo había aceptado ser mantenida por un hombre casado, sino que ahora inventaba una versión alternativa de la realidad donde yo era la villana que impedía su gran amor. Roberto, ¿realmente crees en esa versión? Elena, solo creo que sería mejor para todos si lo resolvemos de manera amistosa. ¿Amistosa para quién? Para ti, ¿qué quieres deshacerte de la esposa sin consecuencias? Para ella, ¿qué quieres ser indemnizada por ser amante? Tiene derechos, Elena. ¿Qué derechos? ¿Derechos sobre qué? Sobre el patrimonio que ayudamos a construir. Esa frase me dejó sin palabras por unos segundos. Roberto, ella no ayudó a construir nada. Recibió 28.000 euros nuestros sin dar nada a cambio además de sus servicios. Elena, no hables así. ¿Cómo debería hablar? ¿Con cariño de la mujer que está intentando demandarme? Colgué el teléfono y llamé de inmediato a mi amiga abogada, Carmen Vega. Carmen, necesito información sobre 3 despachos, Martínez y Asociados, Bufete Jiménez y Abogados Castellano. Elena, esos son despachos caros. ¿Por qué quieres saber? Porque una masajista que gana 600 euros al mes contrató a los 3 para demandarme. Carmen se rió. Elena, eso no tiene sentido. Ninguno de ellos trabajaría gratis. Es exactamente eso lo que quiero descubrir. 2 días después, Carmen me llamó con información que confirmó mis sospechas. Elena, no vas a creer lo que descubrí. Cuenta. Pregunté discretamente a contactos en los 3 despachos. Valentina realmente fue a ver a todos ellos. La historia es siempre la misma,
agenda una cita, se presenta vestida de forma provocativa, cuenta una versión lacrimógena sobre ser víctima de una esposa obstinada, y ofrece pago futuro más compensaciones extra. ¿Compensaciones extra? Elena, voy a ser directa, ofreció favores sexuales a cambio de representación gratuita. ¿Y alguno aceptó? 2 de los 3. Martínez y Asociados y Bufete Jiménez. Al parecer, logró convencer a los socios principales de que sería un caso fácil y rentable. ¿Y el tercero? Abogados Castellanos se negó. Dijeron que no trabajan con casos de mala fe. Ahora tenía el panorama completo. Valentina no era solo una oportunista. Era una manipuladora calculadora que estaba usando la seducción para obtener representación legal gratuita, inventando una versión fantasiosa de la realidad para justificar una demanda millonaria contra mí. Pero eso era solo el comienzo. La semana siguiente recibí una citación judicial oficial. Valentina Ruiz realmente había presentado una demanda contra mí, exigiendo una compensación de 50.000 euros por daños emocionales, interferencia indebida en la relación y obstrucción maliciosa de la separación conyugal. Anexa a la citación, había una lista detallada de sus exigencias para un acuerdo amistoso, la mitad de la casa donde Roberto y yo vivíamos, pensión mensual de 2.000 euros por tiempo indefinido, un coche de 40.000 euros, e indemnización por sufrimiento psicológico. Leer esa lista fue surrealista. Valentina estaba exigiendo la mitad del patrimonio que construí trabajando durante 22 años, como si fuera una esposa legítima abandonada injustamente. Lo más impresionante era su total audacia. No solo estaba demandando a la esposa traicionada, sino que lo hacía públicamente, sin ningún pudor. Descubrí que había transformado todo el proceso en un espectáculo en las redes sociales. Sus publicaciones en Instagram ahora incluían fotos en el despacho del abogado con leyendas como luchando por mis derechos y no dejes que nadie te robe lo que es tuyo. En una publicación especialmente indignante, subió una foto sosteniendo papeles legales con la leyenda: algunas mujeres tienen que aprender de la manera difícil que juventud y determinación siempre vencen a amargura y envidia. Pronto, ciertas personas descubrirán cuánto cuesta intentar destruir el amor verdadero. Los comentarios eran una mezcla de apoyo de amigas igualmente ambiciosas y hombres babeando elogios. Pero algunos comentarios llamaron mi atención, mujeres preguntando detalles sobre cómo luchar por sus derechos y Valentina respondiendo con consejos sobre abogados que entienden la situación de la mujer moderna. Estaba enseñando a otras mujeres a hacer lo mismo que hacía ella. El colmo de su arrogancia vino en una transmisión en vivo que hizo en Instagram, donde explicaba su filosofía de vida. Chicas, tienen que entender algo, un hombre casado que busca a otra mujer es porque no es feliz en casa. La esposa ya lo perdió, solo que no lo acepta. Nuestra obligación es ayudar a esos hombres a liberarse de relaciones muertas. Y si la esposa quiere ser obstinada, tiene que pagar el precio de su terquedad. Durante la transmisión, mostró documentos del proceso, citó mi nombre completo, e incluso dio mi dirección, diciendo que personas interesadas en seguir el caso podían revisar los registros públicos. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba lidiando con alguien mucho más peligrosa que una simple oportunista. Valentina era una sociópata que había convertido destruir familias en una profesión, y ahora quería ser recompensada financieramente por eso. Pero había cometido un error fatal, eligió a la persona equivocada para intentar engañar. Yo no era solo una esposa traicionada. Era una contadora forense con 20 años de experiencia desenmascarando esquemas fraudulentos. Valentina Ruiz me había subestimado por completo. Mientras ella jugaba a ser abogada en las redes sociales y seducía profesionales para conseguir representación gratuita, yo hacía lo que siempre supe hacer mejor: seguir el rastro del dinero y documentar cada irregularidad. Lo primero que hice fue contratar a Carmen Vega oficialmente. No solo porque era mi amiga, sino porque era una de las mejores abogadas de derecho civil de Bilbao. A diferencia de los profesionales que Valentina había seducido, Carmen trabajaba con ética y competencia. Elena, esa mujer ha cometido varios delitos. Vamos a destruirla en los tribunales, dijo Carmen después de analizar todo el material que había reunido. Carmen, no quiero solo ganar el caso. Quiero que sea castigada por todo lo que hizo. Entonces vamos a trabajar. Comencé mi investigación formal utilizando todas las herramientas legales disponibles. Como contadora forense,
tenía acceso a bases de datos y registros que una persona común jamás podría analizar. Y lo que descubrí superó todas mis expectativas. Primero, me sumergí en las declaraciones de impuestos de Valentina de los últimos 3 años. Oficialmente, declaraba una renta anual de 7.200 euros como masajista autónoma. En la práctica, solo los regalos que Roberto le había dado en los últimos 2 años sumaban más de 15.000 euros. Joyas, ropa de marca, dispositivos electrónicos, viajes. Nada de eso figuraba en sus declaraciones. Era evasión fiscal clara y documentada. Pero eso era solo el comienzo. Revisando los registros bancarios que conseguí mediante orden judicial, descubrí que Valentina recibía transferencias regulares de al menos 5 hombres diferentes. Roberto era solo uno de sus clientes fijos. Los otros eran Miguel Torres, Andrés Castillo, los mismos que ella estaba demandando, un abogado llamado Fernando Morales y un empresario de la construcción llamado Diego Herrera. El patrón era siempre el mismo, transferencias mensuales disfrazadas como pagos por servicios de masaje terapéutico, pero que coincidían exactamente con los encuentros íntimos que documentaba discretamente en su agenda personal. Sí, mantenía una agenda. Y conseguí acceso a ella. A través de la investigación sobre los procesos que ella tenía contra otros hombres, descubrí que Valentina había cometido un error crucial: confiaba demasiado en personas cercanas. Una amiga suya, Raquel Moreno, se acercó a Carmen después de descubrir que Valentina intentaba seducir a su propio marido. Raquel trajo grabaciones que había hecho en secreto durante conversaciones con Valentina. Eran audios en los que Valentina explicaba sus métodos y admitía sus crímenes, pensando que hablaba con una aliada. Elena, escucha esto, dijo Carmen, reproduciendo uno de los audios. La voz de Valentina era clara y fría: Roberto es el más fácil. Tiene complejo de Salvador y la esposa es una controladora insoportable. Ya conseguí 28.000 de él, pero ahora voy por todo el patrimonio. La casa vale al menos 200.000. Si consigo la mitad, puedo dejar de trabajar por unos años. En otro audio, ella hablaba sobre los abogados: Martínez es un cerdo, pero acepta cualquier cosa a cambio de sexo. Jiménez es más listo, pero también tiene precio. Lo importante es hacerles creer que van a ganar mucho dinero cuando demande a esas esposas tontas. Raquel también trajo capturas de mensajes de WhatsApp donde Valentina se jactaba de sus conquistas financieras y explicaba detalladamente cómo seducía a los abogados para conseguir representación gratuita. Teníamos grabaciones de ella admitiendo seducir abogados, planear extorsiones y usar relaciones para obtener beneficios económicos. Era más que suficiente para destruir cualquier credibilidad que pudiera tener. Pero yo no había terminado. Investigué a fondo los otros 2 procesos que ella llevaba. Miguel Torres era un empresario que había sido chantajeado por Valentina después de una relación de 6 meses. Ella exigía 50.000 euros alegando que él le había prometido dejar a su esposa y que le había destruido la vida al terminar la relación. Andrés Castillo era un médico que cometió el error de regalarle cosas caras a Valentina durante un affair de 1 año. Cuando intentó terminar, ella presentó una demanda exigiendo restitución por los años perdidos y compensación por los traumas causados por la separación. En ambos casos, usaba la misma estrategia: inventar promesas que nunca se hicieron, alegar daños emocionales inexistentes y presionar por acuerdos económicos mediante chantaje emocional. Lo más revelador fue descubrir que había intentado el mismo esquema con al menos otros 3 hombres en los últimos 5 años. Todos hombres casados, todos manipulados de la misma manera, todos presionados a pagar para evitar la exposición pública. Valentina Ruiz no era una masajista que se involucró con hombres casados. Era una criminal profesional especializada en extorsión romántica. Con toda esa información, Carmen y yo preparamos nuestra defensa y nuestro contraataque. No solo íbamos a contestar su demanda. Íbamos a destruirla por completo. El día del juicio llegó en junio. Valentina apareció en el tribunal vestida de manera conservadora, intentando dar la imagen de víctima inocente. Estaba acompañada por los abogados Martínez y Jiménez, que parecían confiados. Roberto estaba en la audiencia, visiblemente nervioso. Desde que comenzó el proceso, notaba que estaba diferente. La pasión ciega daba paso a la realidad, y empezaba a percatarse de con quién se había involucrado. Carmen empezó presentando nuestras pruebas de manera metódica y devastadora. Primero,
mostró las discrepancias entre los ingresos declarados por Valentina y su nivel de vida real. Las hojas de cálculo que preparé dejaban claro que evadía impuestos desde hacía años. Luego, presentó las transferencias bancarias de múltiples hombres, demostrando que mantenía relaciones simultáneas con fines económicos. Después, vinieron los audios que Raquel había grabado. Cuando el juez reprodujo la grabación donde Valentina explicaba cómo ordeñar hombres casados, su rostro palideció completamente. Martínez y Jiménez se miraron nerviosos. Pero el golpe fatal fueron las pruebas sobre los abogados que Raquel había documentado. Carmen presentó las conversaciones y mensajes donde Valentina admitía seducir a Martínez y Jiménez a cambio de representación gratuita. Martínez intentó levantarse para protestar, pero el juez le ordenó sentarse. Señoría, dijo Carmen, aquí tenemos un caso claro de estafa, extorsión, evasión fiscal y uso de influencia sexual para obtener ventajas procesales indebidas. El abogado de Valentina intentó argumentar que las grabaciones habían sido obtenidas ilegalmente, pero Carmen explicó que Raquel había entregado voluntariamente las pruebas como testigo, lo cual era perfectamente legal. Fue entonces cuando decidí que era el momento de hablar. Señoría, me gustaría hacer una declaración personal. El juez me autorizó. Durante 22 años de matrimonio, construí un patrimonio con trabajo honesto y dedicación. Descubrí que mi marido mantenía en secreto a la demandante, que ahora alega tener derechos sobre bienes que jamás ayudó a construir. Más grave aún, ella convirtió destruir familias en una profesión, usando manipulación y chantaje para extorsionar dinero de hombres casados. Miré directamente a Valentina. Señora, usted no es víctima de nada. Es una criminal que encontró una forma lucrativa de ganar dinero a costa de la ingenuidad ajena. Y ahora va a pagar por ello. Valentina intentó responder, pero su voz tembló. Yo solo amaba a Roberto. No es un crimen amar a alguien. Carmen presentó inmediatamente las pruebas de las otras relaciones simultáneas. Señoría, la demandante mantenía 5 relaciones con hombres casados al mismo tiempo. Si eso es amor, entonces tiene un corazón muy grande. Incluso el juez sonrió discretamente. La sentencia fue leída una semana después. No solo todas las pretensiones de Valentina fueron rechazadas, sino que fue condenada por mala fe procesal, evasión fiscal y formación de esquema de extorsión. La multa fue de 20.000 euros, más el pago de todas las costas procesales. Además, los abogados Martínez y Jiménez fueron reportados al Colegio de Abogados por conducta inapropiada. Pero eso no era todo. Basándose en las pruebas que presentamos, la Agencia Tributaria Española abrió una investigación fiscal contra Valentina. Los otros hombres a los que estaba extorsionando usaron nuestras pruebas para presentar acciones penales contra ella. En cuestión de meses, Valentina pasó de ser una extorsionadora exitosa a estar acusada en 5 procesos diferentes, debiendo más de 100.000 euros en multas y restituciones. Roberto, que presenció todo el juicio, me buscó a la salida del tribunal. Elena, no sabía nada de esto. Roberto, no quisiste saber. Hay una diferencia. ¿Puedo volver a casa? ¿Podemos intentarlo de nuevo? Miré al hombre con el que estuve casada 22 años y solo sentí indiferencia. Roberto, hiciste tu elección. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Igual que ella. 3 meses después, recibí una llamada de Carmen. Elena, Valentina fue arrestada. La investigación de Hacienda encontró pruebas de evasión fiscal que superan los 200.000 euros. Va a pasar al menos 2 años en prisión. ¿Y los abogados? Martínez perdió la licencia. Jiménez fue suspendido por 1 año. ¿Y Roberto? Sigue viviendo en el apartamento que alquiló. Por lo que sé, está intentando rehacer su vida solo. Colgué el teléfono y miré por la ventana de la casa que ahora era completamente mía. El divorcio se había finalizado con Roberto renunciando a cualquier derecho sobre el patrimonio a cambio de no ser incluido en las investigaciones penales. Valentina Ruiz había intentado destruirme para quedarse con todo lo que construí durante una vida de trabajo. Al final, lo perdió todo, la libertad, el dinero que había extorsionado y la oportunidad de seguir engañando a otros hombres. En cuanto a mí, salí de esa guerra no solo victoriosa, sino fortalecida. Descubrí que era más fuerte y más inteligente de lo que jamás imaginé. Transformé una traición devastadora en una victoria completa,
usando las mismas habilidades que siempre me definieron profesionalmente. Unos meses después, Carmen me llamó con una propuesta interesante. Elena, ¿qué tal si abrimos una oficina especializada en investigación financiera para casos de divorcio? Después de lo que hiciste con Valentina, estoy recibiendo solicitudes de otras mujeres que quieren tus servicios. Pensé en la propuesta unos segundos. Carmen, creo que encontré mi nueva profesión. Hoy, 2 años después, dirijo Sánchez Investigaciones Financieras, especializada en desenmascarar esquemas de extorsión matrimonial y fraudes conyugales. Mi primer caso fue el de una clienta cuyo marido mantenía a 3 amantes diferentes. El segundo fue una mujer que descubrió que el exmarido escondía 2 empresas para no pagar la pensión alimenticia. Valentina Ruiz me enseñó una valiosa lección: a veces, la mayor traición puede convertirse en la mejor oportunidad para descubrir quiénes somos realmente. Y descubrí que soy muy buena en convertir mentirosos en perdedores.